y mis enemigos para comer mis carnes. Ellos tropezaron y cayeron. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque en el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en sus tabernáculos sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo. Compadécete de mí y respóndeme. Mi corazón ha ha dicho de ti. Buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. Perdón, esa 9. No te escondas de mí, no rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Guíame, Señor, por tu camino. Dirígeme por la senda de rectitud, por causa de los que me acechan. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a tomar la lectura del Nuevo Testamento en el libro de Hebreos, en el capítulo número 11, para leer del versículo número 1 al versículo número 19. Hebreos. En el Nuevo Testamento, la epístola del apóstol en Hebreos, capítulo número 11. Y vamos a leer el versículo 1 al versículo 19. Y esta vez lo leeré de corrido, ¿sí? Dice así: Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios,
ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender de que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Amén. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Vamos a entonar la doxología respectiva. ¿La tienes? Sí, sí. Santo, santo. No, la otra. Sí. Santo, santo. Ok, ya. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder. Todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias nuevamente en el Salmo número 27. Y este salmo, escrito por David, nos expresa situaciones particulares que cada uno de nosotros también lo tenemos. Y en nuestra vida hay momentos de alegría, de recreo, diversión, esfuerzo, trabajo, descanso.
pero también hay tiempos de angustia, ¿por qué no decir tiempos de adversidad? Y la Biblia muestra, como palabra de Dios revelada al hombre, la realidad de todo ser humano. Y nos muestra el libro de los Salmos vivencias muy particulares de varios hombres que conocieron al Señor. Y es importante considerar esto porque nos muestran los Salmos tiempos, momentos de alegría, de tristeza o adversidad, como vamos a verlo ahora, tiempos de esperanza, expectativas, normas de vida. Y nosotros hemos estudiado todo el Salmo 119, más o menos en 8 meses lo hemos hecho, y vemos cuántas referencias alusivas de una u otra forma a la palabra de Dios, y cómo desde esas verdades ahí reveladas el Señor nos da consejos de vida para todos y cada uno de nosotros. Bien, Salmo 27 no lo vamos a terminar el día de hoy porque es un salmo muy grande, pero tiene una docena de versículos, pero tal vez avanzaremos una parte y continuaremos el próximo domingo. Mire cómo empieza este salmo diciendo: el Señor es mi luz y mi salvación. Cuando yo era niño, hace poquitos años más o menos, 55, 58 años, estaba en la ciudad de Pacasmayo. Mi niñez, la mayoría de mis hermanos, 4 de los 7, nuestra niñez fue en esa ciudad de Pacasmayo. Mi hermano Herbert, él ya su niñez toda la hizo acá en Lima, al igual que Katy y Jimmy. Pero en Pacasmayo había una particularidad. Es un puerto muy pequeño, bueno, era un puerto muy pequeño de 5.000 habitantes, y esto menos todavía. Y Pacasmayo tenía su pequeña plazuelita, o la famosa plaza de armas, chiquitita, tal vez si era 60 metros por 30, es ser generoso en las medidas, una plazuela muy pequeña. Y tenía algunas cuadras en oposición al mar de casas iluminadas, porque a 2 cuadras de la plaza de armas estaba el mar. Y cuando el mar ha estado embravecido en Pacasmayo, ha entrado hasta la plaza de armas en Pacasmayo. No han reventado las olas ahí, no, falso. Las olas han reventado casi al borde del muelle y se extendían. Y yo vi una vez eso en el año 67, creo, 68, era niño, tenía 7 u 8 años, y me dio muchísimo miedo, porque el agua había entrado a una parte de ese puerto tan chiquitito. Y entonces Pacasmayo es muy caluroso, es un lugar muy concurrido por las personas que van a ir a la sierra peruana por tierra. Por ahí tenían que pasar, todos los de la costa, por ahí pasaban. Y los que venían del norte también tenían que venir por ahí porque tenían que ir a Chiclayo, etcétera, y etcétera, y etcétera. Entonces uno recuerda eso, y figuras de la naturaleza, de la creación del Señor, son evocadas en la palabra de Dios y también en los salmos. Y las figuras que tenemos de nuestra vida cotidiana son como eso, ilustraciones para comprender al Señor. Había lugares en la noche donde yo recuerdo haber hecho así y no veía nada. Pero sí había noches cuando salía la luna, como apreciaba que salga la luna, porque uno veía su mano y a veces uno veía cierta sombrita atrás en la noche. Entonces, cuando se dice oscuridad, es que el lugar es bien oscuro, en el sentido de que luz por dónde. Y uno puede prender una pequeña linternita y que se ubica a distancia.
De la casa donde estábamos nosotros, estaba frente al mar, una especie de lomita levantado y la visión era preciosa, muy bonito, se veía hasta el faro, del otro lado el muelle y el cementerio que estaba por ese lado, pero usted tenía una vista así, bien amplia, no era 180 grados falso, pero tal vez 150, 140 grados de vista panorámica, muy bonito. Pero en la noche, ahí había una alabanza que dice, en la noche oscura, ya no me acuerdo qué más sigue, pero yo te busqué, y en la noche oscura, sí, oscura, cuando no había luna, era peligroso que los niños caminaran solos, porque ¡pum!, se tropezaban, ¡pum!, se enredaban y se caían. Entonces, nosotros ansiábamos bajar, porque más o menos era como unas 8 cuadras de distancia, 7 tal vez. La casa estaba acá en una lomita, uno bajaba, estaba el colegio 237, bajaba el Antonio Raimondi, 2 cuadritas más, estaba la plaza. Pero en ese trayecto de venir hasta cerca, no había ni un haz de luz. Focos, los focos estaban en la plaza de armas abajo, y 2 cuadras acá, 2 y 2, pero después el resto era oscuro. Y cuando verdaderamente decían, te vas a quedar a oscuras, verdaderamente era quedarse en negro, pero negro. Entonces, de ahí que en ciertos casos a los hermanos menores, los hermanos mayores, aprovechaban la situación para hacer sus bromas, pero lo único que agarraban en el niño menor era darle un miedo y un pánico, porque puntos suspensivos y puntos suspensivos. Entonces, a ver, Salmo 27 describe una experiencia que podríamos decir es de angustia, es una adversidad, es una experiencia difícil que el salmista pasa, sin embargo, ahí está, aflora lo que hay en su corazón. El Señor es mi luz y mi salvación. Todo estaba a oscuras. Y cuando mi papá prendía la linterna, esas linternas, me acuerdo, grandotas, se veía, no que se veía hasta la siguiente cuadra, falso, tal vez unos 12 metros, y eso era bastante, porque una linterna bien grande, pero lo apagaba y saqué. Yo me acuerdo que mi mamá nos tenía los dos, a Marco y a mí, nos tenía de las manos, mi papá iba adelante, Annie y Boyce estaban con él, pero a veces venían los hermanos, porque claro, uno sale de la iglesia, del local, los hermanos van juntos y se van uno para acá a su casa, el otro se va para allá para su casa, y al final uno llega pues, a su casa y nosotros llegábamos al final, pero era una trayectoria bastante particular. Y la figura de que hay lugares donde hay luz, sí, pues había un foco, y el último, me acuerdo, el colegio 237, el último foco, y tal vez llegaba hasta mitad de cuadra, y ya esa cuadra para allá ya no, nada. Y uno me acuerdo, y estaba asfaltado hasta el colegio nomás. Terminaba el colegio, se acababa el asfalto, se acababa toda la civilización humana, y empezaba la época pre-inca. Tierra, tierra, tierra. Y entonces uno iba, y la casa, me acuerdo que antes de entrar, si uno se sacudía todo, primer balde, primer enjuague, segundo balde, y recién ahí, toallas y pasa. Si no, nadie pasa. Y como éramos varios hermanos, éramos 4, papá, mamá, 6, entonces la fila india, pero los más chiquitos eran los que avanzábamos primero. Y el beneficiado era yo, pero el más chiquito, entonces pasa. Listo. Claro que me acuerdo que una vez me caí con balde y todo, vasos, hizo toda una historia, pero experiencias de la vida familiar. Lo que quiero decir es que aquí este Salmo 27, David describe aspectos referidos a su vida, sí, pero tras ellos, ¿qué le motiva esa vivencia con relación a su fe en el Señor? Y lo que vamos a ver aquí es que en este tiempo de angustia, de aflicción que se encuentra el salmista,
Fíjese lo que va a pasar con él. Veamos, o alguien puede leer el versículo 1, 2 y 3. Yo lo tengo. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Nosotros hemos tenido diferentes experiencias de alegría, tristeza, suspenso, expectativa, etc, etc, etc. Y cada quien en la edad que tiene lo puede interpretar. Pero cuando hemos tenido momentos de angustia, esas son difíciles de pasarlo. Y momentos de incertidumbre, si es así, si es así. Y sí recuerdo, perdónenme que aluda a la ciudad de Pacasmayo, pero me acuerdo que las casas no eran buenos. La ubicación de la casa era terminaba la escuela y para atrás, sí, había una treintena de casas tal vez, pero eran casas separadas. Me acuerdo de la familia Ascorra, eran españoles. Su casa era más o menos grandecita. Y claro, uno lo decía, esa es casa. Se acercaba, claro, ellos tenían una especie de muro, no pasaba el muro, tenía por lo menos de entrada unos 40 metros enrosetado y la casa recién empezaba atrás. O sea, afuera había polvo, tierra, todo eso. Le pasaba ese murito, entraba, oye, pero hay tierra, llega y losetas. Y parecía como que uno entraba a una ciudad así de pronto, y la casa contrastaba diametralmente con la tierra que estaba detrás de esa pared. Y yo me acuerdo que Cookie era el penúltimo de los chicos. Y digo, Cookie, ustedes son... Yo tendría, ¿por cuánto? 7 años, 8 años. Le pregunté, ¿por qué han venido al Perú? Y Ascorra era su apellido. Y su papá vino porque hicieron un alto. Su papá se dedicaba a la pesca, pero pesca grande. Yo siempre veía al frente, más o menos a unos 2 kilómetros o 3 kilómetros más adentro, unos barcos, pero ¿qué tales barcos? La lancha era la lanchita de los pescadores. Eran pues pequeños manicitos que se movían en el mar, y usted veía detrás de esos 2 o 3 manicitos un lanchón que era 20 veces o 25 veces más grande. Y cuando yo tuve la oportunidad de acercarme una sola vez, pero bueno, por fin lo hice, se veía grande, cada vez más grande. Y cuando estuvimos cerca, no nos subimos, pero llegamos próximo al barco. El barco es inmenso, grande. Y claro, de la casa se veía así, como una regla gruesa, a distancia, pero ese barco habrá tenido pues 100 metros, por lo menos, 80 metros. Inmenso, nunca subimos, no nos era permitido, pero nos pudimos acercarlo bastante. ¿A qué voy? Que podíamos ver el mar, las embarcaciones, pero en la noche no había nada delante de nuestros ojos. Todo era oscuro, salvo aquellos días que había luna. Oye, mira, allá al fondo está llegando un barco, sí, está llegando, ya mañana lo vamos a ver, y etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es, los momentos, las experiencias nuestras van a ser muy diversas, de expectativa, de incertidumbre, sorpresa, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor es mi luz y mi salvación, dice David. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá
amedrentarme, y su confianza definitivamente descansa en el Señor. Y esta es una expresión inicial de su reconocimiento y alabanza al Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando aquí en Lima hemos tenido algunas veces apagones, que no han sido de media hora o 15 minutos como ahora se estila, antes los apagones eran toda la noche. Se volaron la torre de no sé dónde y la torre de no sé dónde. Se apagaba la luz a las 7 de la noche y ya no había luz hasta el siguiente día. ¡Wow! Han tumbado una torre, ese sí regresaron a la... Pero cuando se tumbaban 2 torres, Lima se quedaba completamente a oscuras. Y era algo difícil. Yo recuerdo haber estado con Sarita, estábamos en la avenida Wilson, a media cuadra de la Torre de Lima, ese edificio de 36 pisos, el más alto en ese entonces. Y entonces, de pronto, ¡plup!, se fue la luz. Y se fue la luz, solamente había la luz de los autos. Y todo era completamente oscuro. Y no habían 3 personas, habían cientos de personas caminando y algunos para cruzar la pista. Imagínense, se va la luz y el carro está a 2 metros. Un poquito tenso y angustioso, ¿no? Pero sí, no era que decían, señores, se va a ir la luz a 5, 4, 3, 2, a la vereda. No, estaba cruzando y ¡pum!, se iba la luz. Y si usted estaba en un lugar que era un lugar transitado con carros, era una situación un poquito tensa. Y entonces uno aprecia y valora la luz cuando la tiene, cuando le es útil para cosas que a veces nosotros podemos decir, y verdaderamente qué importante la iluminación artificial, la luz eléctrica, para no tener las dificultades de experimentar la oscuridad que no nos facilita para mínimas cosas tal vez, pero es muy duro y difícil en la experiencia humana. El Señor es mi luz y mi salvación. Y aquí yo quisiera destacar lo que el autor sagrado refiere. Fíjense, dice luz, dice salvación. Y abajito, un poquito más abajo del mismo versículo, mire lo que dice. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? ¿Quién podrá asustarme? ¿Quién podrá darme miedo? ¿Quién me atemorizará? Ya podemos poner el verbo que sea más adecuado. Pero aquí podemos ver que en el caso de David hay 3 cosas fundamentales para él: su luz, su salvación, su fortaleza es el Señor. Y cuando nosotros estamos en diferentes circunstancias, valoramos y apreciamos lo que el Señor es y hace por nosotros. Entonces aquí, luz. El Señor se está alumbrando con una gran linterna. Es la figura para ilustrarnos que hay momentos que son así oscuros o inciertos, como lo son las tinieblas, la oscuridad, cuando nosotros físicamente transitamos por un y otro lugar. Y se prende la luz, vino la luz. Sí, pues ya no tengo que estar, me voy a tropezar con algo, hay algo delante mío. Y qué importante esa figura que nos da aquí David. El Señor es mi luz, pero también dice mi salvación. Y cuando decimos salvación, se está refiriendo obviamente a la consecuencia terrible de ser condenado por causa del pecado.
El Señor es mi salvación. Fíjese qué importante frente a la adversidad, frente a la situación crítica, difícil y la extrema, humanamente hablando, la relación del hombre con el Señor. Para él, el Señor es su luz, para él, el Señor es su salvación. Entonces viene la pregunta lógica: ¿a quién temeré? ¿A quién temeré? Si el Señor es mi luz, si el Señor es mi salvación, ¿quién podrá hacerme daño o qué podrá hacerme daño? Y nos hace pensar en la realidad del obrar de Dios en nuestras vidas siempre. Recuerda lo que dice la palabra: clama a mí y yo te responderé. Señor, estamos en un problema muy duro, muy difícil. Dios mío, ayúdame, Señor. ¿Qué hago? Señor, ¿qué hacemos? Y a veces vemos por aquí, no vemos nada. Señor, ayuda, por favor. Ayúdanos, muéstranos. Y el Señor se manifiesta gloriosamente y nosotros podemos ver tal vez lo que antes no veíamos. Y este es algo que David señala, y quisiera yo pedir, ¿alguien podría leer Romanos capítulo 8, versículo 31? Si lo puede leer, por favor. Romanos 8, 31. Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Se puede leer otra vez, por favor? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Fíjese, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No es un ejemplo muy adecuado, pero podríamos ilustrarlo, solamente referirlo, cuando un niño pequeño, una criatura de 3 años, tal vez, o 4, está acompañado de un adulto, ese niño está confiado. Y por eso vemos que papá, mamá, así sea el Dios meñique, cualquiera, o la mano, el niño está acogido. Y cuando la criatura tiene miedo, aplasta, aprieta y quiere que uno lo cargue, ¿no es cierto? Claro, tiene miedo. Y como está con su padre, está con su madre, siente seguridad. Y una primera evidencia de eso es cuando estamos caminando por la calle y viene un Rottweiler por ahí con su amo, con más cadenas o soga que tenga. La criatura quiere ser levantada, alejarse, porque digamos que la expresión de un perro de esas características no es muy tierna ni muy dulce, ¿no? La cara de un animal como el Rottweiler da miedo porque es una cara muy ruda, muy fuerte. Y a una criatura, obviamente, es más, si hace cierto sonido, entonces le da pánico. Y hay niños que he visto que se ponen a llorar, su mamá los carga y les golpea la espaldita y ya la criatura se consuela, pero le da miedo porque un perro ladra y, claro, y la criatura está viendo al animal ahí a 40 centímetros, difícil, ¿no? Pero uno como adulto sabe cómo manejar esa situación. Pero el miedo, el pánico, el terror por la circunstancia, así como para un niño es adversa, también para nosotros hay momentos en que son momentos duros y difíciles. Y claro que son duros y difíciles. Entonces, ¿en quién está nuestra confianza? Y aquí es algo importante, Romanos 8:31. Nosotros, como hijos de Dios, bendito sea Él, el Señor está con nosotros, Él es nuestro guía, nuestro protector, Él es nuestro refugio, y siempre Él
estando con nosotros, nosotros tenemos esa comunión y esa relación con Él, sabremos cómo, por dónde debemos ir. Él es nuestra roca, Él es nuestra fortaleza. Fíjese, y hay algo importante aquí. El versículo 2 de este salmo, ¿alguien podría leerlo, por favor? El 27. Sí, por favor. Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Qué tremendo, ¿no? Venían para destruirlo, para matarlo. No hemos tenido una experiencia de ser soldado, estar en el ejército, tal vez el servicio militar obligatorio nos da figuras de esas imágenes, pero la violencia del hombre es cruel y es terrible cuando se ensaña en su prójimo, y el salmista lo refiere, ¿no? Cuando los malvados avanzan contra mí. No es para hacerme un saludito, un qué tal y ya me voy. No, no, es para matarme, para destruirme. Por eso dice, para devorar mis carnes, o sea, era matarlo. Cuando mis enemigos y mis adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. La intención era hacernos daño. No te dejaré, ni te desampararé. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús, Dios le dijo eso a Moisés y también Josué escuchó eso? No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Él podría ser muy fuerte, muy valiente, sí, pero la protección venía de quién? De Dios. Y hemos tenido diferentes vivencias, tenemos diferentes vivencias como hijos de Dios. Y hay momentos en que hay incertidumbre, sí. Hay momentos en que hay temor, sí. Nuestra mente, ¿a dónde se va? ¿A especular, a conjeturar? No. Debe ir y va al Señor. Señor, ayúdame. Señor, sálvame. Señor, muéstrame el camino que debo seguir. Y el Señor, como dice su palabra, clama a mí y yo te responderé. El Señor responde, el Señor ayuda. Entonces lo que podemos ver aquí, en este versículo 2, es la protección divina que recibe el salmista, en este caso David, frente a la manifestación perversa, cruel de sus semejantes. Y el versículo 3, ¿qué dice? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Si hay confianza en el Señor, también el Señor proveerá para nosotros en las circunstancias que nos encontremos. Y David lo dice aquí en el versículo 3. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza en el Señor. Así es. Bendito sea el Señor, que la fe es un don. No, pues, no, fracasaríamos si sería una habilidad humana. Y como es un don dado por el Señor obra en la vida de cada uno de sus hijos, y nosotros, como hijos de Dios, clamamos, buscamos, pedimos su ayuda y su dirección. El Señor nos ayuda, nos dirige, nos orienta de una u otra manera, y frente a la adversidad, esta deja de ser nociva para nosotros. Y verdaderamente David, claro, lo expresa en este lenguaje, pero
para que nosotros podamos entender la última línea. Mire lo que dice. Esta versión dice, yo mantendré la confianza en Él. No sé qué dice su versión allí. Yo estaré confiado, creo, ¿no? Sí, espera en Jehová. Eso. ¿En quién confiamos? En Él. ¿En quién esperamos? En Él. Y ese es parte de un aprender a caminar en dependencia del Señor. Porque a veces vemos, se cierra una puerta. Se cierra. Ay, Dios mío. Se cerró la otra por Señor. Ay, ¿y ahora? Y el Señor nos habíamos dado cuenta que tenía una bendición para nosotros aquí. Pero nosotros estábamos buscando aquí. Yo buscaba aquí. El Señor dice, no, toma. Bendito sea el Señor. Y el Señor procede de una manera muy particular con cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra realidad, de acuerdo a nuestra necesidad. A ver, quisiera ir un poquito más. En el versículo 4 hasta el versículo 12, no vamos a tratar todo ese bloque porque es un bloque un poquito extenso, pero ¿alguien podría leer el versículo 4, el versículo 5 y el versículo 6? Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Oh, ¿Qué? oiré Que esté yo ujú, en la casa de esté Jehová. yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. 4 y 5 dijo, ¿no? Y 6. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Está ahí? 6. Sí, ahí, 6. sí. 6 también. 6. ¿Está también? También. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanza a Jehová. Amén. Bien, ahí está el salmista David viendo la experiencia y cómo es esta situación. Muchas veces nos preguntamos ¿por qué? Bueno, se dice ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y eso ya es bastante común. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? No, y lo que siempre decimos es el propósito. ¿Para qué, Señor? Tú me estarás dando eso. ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres mostrar? Y comenzamos a ver las cosas. Uy, ¿verdad? Esto de aquí no está. Uy, ¿verdad? Esto de acá. Y el Señor nos ayuda justamente para entender el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y justamente aquí, del versículo 4 hasta el versículo 12, que no vamos a contar todo este tramo, David hace una evaluación del problema que él tiene. Y mire lo que dice en el versículo número 4. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Mire, ¿qué tal petición? Bendito sea el Señor. Una sola cosa le pido al Señor, y lo único que persigo es habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme
en su templo. Nosotros hoy día ya no tenemos necesidad de ir al templo para presentar sacrificios y etcétera, y etcétera, y etcétera, como en el Antiguo Testamento nuestros hermanos lo hacían al Señor. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo hizo posible ya nuestra salvación con su sacrificio glorioso en la cruz. Pero fíjese aquí, entonces nos ayuda a ver esa vivencia del salmista, cuando en el 4 dice, una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. En esta versión dice, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Fíjense, propósito de fe, propósito espiritual para su vida es estar en la casa del Señor. Y es verdaderamente estar en comunión con nuestro Señor, ser conscientes de ello las 24 horas del día. Padre bendito, perdóname, Señor, te estoy mal, Señor. Y eso constantemente, cada media mañana, cada mediodía, cada hora, cada minuto, cada segundo. Perdóname, Señor, dice mal. Ay, ay, ay. Pero estar presente de ello. Ayúdame, Señor, porque no puedo hacer esto. Señor, ay, ayúdame, no puedo. Entonces, verdaderamente aquí, lo que podemos ver en el versículo 4 es la constancia y la permanencia en esa comunión con el Señor en todo momento de nuestra vida. Ese es el deseo del salmista. Y ese debe ser también nuestro deseo. Fíjese, es importantísimo la preeminencia, tener en mente la preeminencia del Señor en nuestras vidas para orientar, para definir, para establecer lo que nosotros en la vida debemos hacer. Y el versículo 5, porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. En el día de la aflicción, dice esta versión, Él me resguardará. ¿No es cierto que cuando estamos en angustia, cuando estamos afligidos, necesitamos ayuda, consuelo, confrontación? Y cuando la recibimos, ¿cómo nos sentimos? ¿Pésimos? No. Sentimos aliviados, descargados. Gracias, Señor. Y esa es la vivencia de todo hijo de Dios constantemente. Y eso le pasa a David también. Entonces, versículo 5 muestra las razones que él tiene manifiesto en su vida para mantener y establecer esa relación y comunión del Señor siempre. Porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Bendito sea el Señor. No estamos solos. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré. Fíjese, eso es importante. Es que no sé, ¿por qué se podría hacer? Y nos ponemos a orar, el Señor obra en nuestra mente, en nuestro pensamiento, y algo, como se dice vulgarmente, estaba delante de nuestras narices y no nos habíamos dado cuenta. Ups. Pero así es el Señor, nos ayuda en los momentos de necesidad cuando nosotros tenemos la intención verdadera que nos ayude. Y el último versículo, ¿alguien podría leerlo, el versículo 6, por favor? Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean.
y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanza a Jehová. Amén. Hay una decisión del salmista. ¿Qué va a hacer? Sí, lo que ha dicho ahí. Entonces, lo afirma. Y es eso. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodeen. Y en su templo ofreceré sacrificios de alabanza. Cantaré, acá dice, cantaré salmos al Señor. Alabaré al Señor en la experiencia, en la vivencia que tengo. Si eso voy a hacer. Y eso es la convicción que todo hijo de Dios tenemos en el Señor. Entonces lo que podemos ver aquí del autor sagrado es que frente a este problema que él está considerando, él está evaluando, pero ve una cosa clara, tiene: habitar en la casa del Señor todos los días. Y la intención, como está manifiesta en el versículo número 5, justamente es hacer lo que corresponde a ello. Y en el versículo número 6 está decidido para hacer lo que él debe hacer en tanto corresponde como hijo de Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, ahí hay un modelo, ahí hay una referencia para que el Señor nos ayude en los momentos de prueba, de angustia, de tentación del maligno, que el Señor nos ayude para salir de esta situación. Vamos a orar. Padre bendito y Señor eterno, cada uno de nosotros como hijos tuyos tenemos momentos, experiencias, situaciones, circunstancias que tú nos das, Señor. No vivimos a la deriva, vivimos bajo tu propósito eterno, Señor. Y cada cosa que pasa en nuestra vida tiene un propósito de parte tuya y debemos entenderlo, Señor. Debemos buscar, comprender lo que tú quieres que nosotros aprendamos, lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Te alabamos y te bendecimos, que eres un Dios de gracia, de misericordia, de salvación. Has perdonado nuestros pecados en Cristo Jesús. Nos has dado la fe, Señor, para confiar en ti, para confiar en nuestro Señor Jesucristo. Y Padre nuestro, también tú nos muestras el camino que nosotros debemos seguir. Te damos gracias tu palabra, porque es tu voluntad revelada para nosotros, Señor. Y nos ayuda a entender cómo nosotros debemos desenvolvernos como hijos tuyos y a quién debemos buscar. Y sabemos, Señor, que es a ti. Ayúdanos, Padre bendito, para poder proceder conforme tú nos muestras en tu bendita palabra. Y te damos gracias, Padre. Gracias, Padre bendito, por tu presencia, por tu ayuda constante en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu misericordia. Señor eterno, como dice tu palabra, nuevas son cada mañana. Sí, Señor, tu obrar en cada uno de nosotros es tan especial porque es tan particular, Señor, para cada uno, conforme a nuestra realidad, conforme a nuestra necesidad. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque eres un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de salvación. Ayúdanos, Padre bendito, a entender la necesidad constante, permanente que tenemos de ti. Ayúdanos, oh Señor, para que todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida sea de acuerdo a tu voluntad. Dios bendito, eso únicamente, Señor, tú nos muestras en tu palabra, y ese querer como el hacer, Señor, cada uno de nosotros, es algo que el Espíritu Santo sigue obrando, Señor, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y en nuestra voluntad, Señor. Ayúdanos a entregarte toda nuestra vida, todo nuestro ser, cada día, Señor.
y de esta manera podamos ir contemplando que esa obra que tú has empezado en nosotros sigue siendo ese proceso de orientar nuestra vida cada vez más a ti, Señor. Y te damos gracias por ello. Y también te pedimos perdón, Señor, porque reconocemos que hay momentos en nuestra vida en que precisamente no procedemos así. Pero en ese proceso, Señor, de aprendizaje, de madurez, en la fe, en los caminos tuyos, vamos aprendiendo, Señor, poco a poco, a entender y comprender tu voluntad. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque la tenemos disponible para leerla. Y de esta manera comprendemos, Señor, lo que tú quieres de cada uno de nosotros en nuestras vidas. Gracias, Padre bendito, por este tiempo que tú nos das y nos ayudes para seguir reflexionando, para seguir meditando en nuestro vivir y seguir, Señor, como dice tu palabra, muriendo más y más al pecado y viviendo más y más para la justicia tuya, Señor. Oh Dios eterno, nos ayudes a cada uno de nosotros y podamos también nosotros renovar nuestros votos a ti y seguir adelante en este llamado que tú has hecho de nuestras vidas para contigo, Señor. Gracias te damos porque esa obra que tú has empezado en nosotros, dice tu palabra, Señor, tú la perfeccionarás hasta el fin. Bendito seas tú, Señor, por tu ayuda constante y nos muestras el camino que debemos seguir. Seguir a nuestro Señor Jesucristo. Vivir para nuestro Señor Jesucristo. Oh Señor eterno, ayúdanos a cada uno en nuestras vidas. Padre Celestial, oramos por nuestra nación, por nuestro país, por nuestras autoridades. Padre nuestro, en este país pronto tendremos nuevas elecciones, Señor. Elegiremos a nuestras autoridades. Padre nuestro, ayúdanos, Señor. Padre Celestial, los sistemas políticos ahora están de tal manera que es la población la que decide qué autoridad debe gobernar. Ayuda a tu iglesia, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor, para que de una u otra forma podamos, Señor, cumplir ese propósito tuyo, cada uno de nosotros, el ser sal y luz en un mundo que no te conoce. Ayúdanos también, Señor, para ser buenos ciudadanos. Y de esta manera también nosotros te honremos, te glorifiquemos a ti, Señor. Padre nuestro, ayuda, Señor, por este proceso electoral en nuestro país. Señor, que es importante la elección de las autoridades que sean establecidas en esta nación, Señor. Padre nuestro, ayuda para que sea un proceso transparente, honesto, y no tenga, Señor, esas intervenciones como a veces hemos visto, y ayúdanos, Dios bendito, para que todo pueda ser como corresponde, Señor. Padre Celestial, oramos porque nos ayudes a cada hijo tuyo en nuestro diario vivir, en nuestros lugares de trabajo, lugares de servicio donde tú nos has puesto, Señor, podamos hacerlo bien. Y de esta manera demos un testimonio de ti como hijos. Padre Celestial, danos sabiduría, Señor, porque hay momentos que no sabemos cómo proceder. Ayúdanos, Señor. Padre nuestro, por la proclamación de tu palabra, ayúdanos y úsanos también, Señor,
para ser instrumentos de bendición con el Evangelio de Cristo donde tú nos permitas estar. Y pueda tu palabra seguir siendo anunciada, proclamada, difundida en este mundo donde tú nos has puesto, Señor. Padre Celestial, ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí, renovar nuestros votos. Ayúdanos, Padre, a cada uno de los que estamos aquí, a saber que vivimos y servimos al Dios vivo y verdadero. Vivimos para ti, Señor. Ayúdanos a orientar y canalizar nuestras actividades, nuestras acciones en esa dirección, Dios mío. Necesitamos sabiduría tuya, Señor, para saber correctamente y convenientemente cómo proceder en los momentos y en las circunstancias que nos encontramos. Gracias, Dios bendito, por este tiempo que tú nos has dado. Y nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor, a considerar siempre tu palabra, tener presente quiénes somos nosotros y aquí estamos llamados a ser como hijos tuyos. Padre nuestro, oramos y te pedimos estas cosas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén, Padre. Hermanos, nos ponemos en pie para alabar a nuestro Señor, ¿sí? Y vamos a entonar el Salmo número 5. Salmo número 5, la primera versión. Y mientras entonamos este salmo, presentemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas al Señor. Entonemos el Salmo número 5. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir y está atento a la voz de mi clamor. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir y está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirá mi voz. De mañana me presentaré Delante de ti esperaré. Dios mío. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirá mi voz. De Mañana me presentaré delante de ti esperaré. Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, oh Dios. Te damos gracias, Padre, por tu provisión espiritual, de la cual estamos participando ahora, escuchando tu palabra, meditando en tu palabra. Y también, Señor,
al presentar nuestros diezmos y nuestras ofrendas de tu provisión material. Te agradecemos, Señor, porque tú eres un Dios proveedor para todos y cada uno de tus hijos, Señor. Y te damos gracias, Padre, por la provisión que tú haces a cada uno de nosotros. Padre bendito, apartamos una parte de lo que recibimos de ti y lo presentamos como nuestros diezmos, como nuestras ofrendas, que es parte de nuestra adoración a ti, Señor. Pues reconocemos que tú eres el dador de la vida y de todo asunto y aspecto material del cual nosotros recibimos de ti y participamos en ellos, Señor. Gracias, Padre bendito. Bendigas estos diezmos y estas ofrendas y podamos seguir, Señor, como comunidad de creyentes, proclamando el Evangelio, Señor, en este hogar y en otros hogares, y tu palabra siga siendo proclamada y difundida, Señor. Padre, bendícenos, Señor. Bendice a cada hermano y a cada hermana que también participa, Señor, de esta difusión de tu palabra. Y, Señor, de esta manera nosotros también, como congregación, podamos cumplir ese mandato que tú has dado a tu iglesia de proclamar el Evangelio de Cristo. Señor, ayúdanos a administrar como corresponde las bendiciones materiales que tú nos das, Señor. Y estamos agradecidos, Señor, por tu constante provisión. Bendícelo, Señor, te pedimos en Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanos, pueden tomar asiento. Sí. Ya, después te lo voy a cambiar. Les invito a abrir sus Biblias en Primera de Corintios, en el capítulo número 11, y vamos a leer desde el versículo número 23, cuando dice así. Primera Corintios 11, 23. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Amén. Este pasaje, hermanos, cada vez que vamos a participar de la cena del Señor, tomamos lectura, porque es la institución del sacramento de la cena que el Señor Jesucristo, realizando su ministerio aquí, instituyó para la iglesia. Y bendito sea el Señor, que nosotros cada vez que comemos el pan,
y bebemos del vino, recordamos el sacrificio de nuestro Señor. ¿Y cuándo volverá el Señor? No lo sabemos. ¿Hasta cuándo no participaremos de esta celebración del sacramento de la Cena del Señor? Hasta que el Señor venga. Y yo he escuchado esto de niño, allá por el año 1969, recuerdo la primera vez que vi al señor Thompson en la capilla de San Andrés. Él leyó este pasaje, como siempre se suele leer a la celebración de la cena. Y a mí mucho lo que me llamó la atención fue ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. ¿Cuándo vendrá? El 2000, fin del mundo, el 2000. ¿Se acuerda toda la especulación en cuánta plata en miles de millones de euros ganaron? Y la gente es supersticiosa, pero sí, pues en 2000 se acaba la vida humana. Ya pasaron 26 años y no pasamos. No sabemos cuándo vendrá. Pero la iglesia del Señor sigue recordando, celebrando el sacramento de nuestro Señor Jesucristo, porque ese sacramento nos ayuda a tener presente la obra que Él hizo, salvar a su pueblo de sus pecados. Y participamos de esa comunión con Él, porque justamente el símbolo del pan, el símbolo del vino, justamente están representando el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Y el Señor nos ayude a tener presente quién es Él y quiénes somos nosotros. Nuestro Señor santo, puro, perfecto, nosotros pecadores. Por su gracia y por su misericordia, ahora pecadores arrepentidos. Y participamos de esta bendición porque el Señor así lo ha establecido. ¿Y renovamos nuestros votos con Él? Sí, porque nos sabemos hijos de Dios. Y como tales, vivimos en esa fe hasta que el Señor venga. Entonces, es importante para nosotros tener presente que es para recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sí. No leemos los pasajes, los versículos anteriores. Pero recuerda cuando uno lee los versículos anteriores, ¿para qué se reunían algunas personas en Corinto? Para embriagarse. ¿Qué tal grado de irreverencia decimos, no? Pues se reunían para eso. Llenar su estómago porque tenían hambre y embriagarse. Tenían conocimiento del Señor en absoluto. ¿Quién de nosotros puede sentarse a la cena? Me voy a picar, ¿qué? ¿Me voy a picar? ¿Qué? Y la persona que está acostumbrada al licor, al trago, habla de picar. Picar es empiezo, ¿qué? Sería una forma muy irreverente. Pero no es eso lo que nosotros hacemos. Ese pan, ese vino, símbolos que el Señor ha instituido, nos recuerdan su cuerpo, su sangre, sacrificados por nosotros. Y bendito sea el Señor, que la medida de la demanda del Señor era perfecta justicia. Y el Señor murió siendo justo por los injustos. Y Él, por la fe, nos da esa particularidad de estar en esa perfecta demanda de la ley en Cristo. Bendito sea Él. Y vamos a orar para que el Señor bendiga los elementos de la cena. Nos ponemos de pie, los que vamos a participar de la cena del Señor, y oremos, hermanos. Dios bendito, Padre nuestro, te damos gracias por este momento que tú nos das, Señor, para recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él dio su vida por nosotros. Él instituyó este sacramento, Señor, para tener presente lo que Él hizo a favor de su pueblo. Pedimos tu bendición, Señor, por el pan y por el vino, que han sido apartados de su uso cotidiano para representar el cuerpo y la sangre del Señor. Bendícelos, Señor. Y a cada uno de los que estamos aquí también, Señor.
para que a la hora de participar, Señor, tengamos presente que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Y este pan y este vino simbolizan precisamente eso, Señor, el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Su sangre que fue derramada nos ha limpiado, Señor, de todo pecado. Gracias, Dios bendito, por esta bendición que tú nos das. Gracias por el don de la fe que tú nos has dado para creer y confiar en ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Permítenos participar, Señor, como conviene, cada uno de los que estamos aquí en este sacramento de la cena del Señor. Pedimos nuestros favores en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Comamos, hermanos. Dice la palabra del Señor, de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí. Vamos, hermanos.
dice la palabra del Señor, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Oremos. Te damos gracias, Dios bendito, por este momento que tú nos das para participar del sacramento que nuestro Señor Jesucristo instituyera, Señor, la cena del Señor. Padre bendito, te agradecemos por tu amor y tu misericordia expresados para nosotros como tu pueblo, como tu iglesia, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Este pan y este vino, símbolos de su cuerpo y de su sangre, que el Señor se dio a sí mismo para que nosotros podamos ser salvos. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Él venció a la muerte, Él venció a Satanás, Él venció al pecado, Él venció al mundo. Te damos gracias, Dios bendito, porque Él mostró ser el Hijo de Dios. Y en esa fe que tú nos has dado en Cristo Jesús, nosotros participamos, Dios bendito, de todas las bendiciones que tú en Cristo nos das a cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y celebraremos este sacrificio hasta cuando tú nos des la oportunidad, Señor, de participar en él. ¿Cuándo volverá nuestro Señor Jesucristo? Nadie lo sabe, Señor, solo tú. Padre bendito, ayúdanos en tu gracia a perseverar hasta el fin. Gracias te damos, Señor. Esto es posible porque el Señor Jesucristo se dio en sacrificio por nosotros. Y vivir esta vida que tú nos has dado en su nombre es victoria para nosotros en Él. Te alabamos y te bendecimos por ello, Señor. Y nos ayudes a vivir en esa novedad de vida. El Señor Jesucristo vuelve otra vez por su iglesia. En su nombre oramos así. Amén. Amén. Hermanos, alabemos a nuestro Señor entonando el Salmo número 144. Bueno, lo veremos en la pantalla. Bendito sea Jehová mi roca. Bendito sea Jehová mi roca, que al luchar mis manos las prepara, me ayuda y su protección me da, al combatir al enemigo cruel, es mi refugio y fortaleza, amigo fiel que a mi lado anda, escudo fiel y mi libertador, los pueblos a mis pies detienen, oh Señor, porque en el hombre piensas, porque, oh Dios, le tienes en estima, el hombre es cual simple vanidad, sus días son cual sombra que se va. Señor, desciende y a tus siervos salva, con rayos flechas los malos huyan, de aguas y de extranjeros librarás, pues juran por lo que no es verdad. Oh mi Dios, a ti entono canto nuevo te cantaré, con arpa y decacordio, tú que al rey lo haces vencedor, libraste a David tu servidor, de las palabras que los
sus bocas opresoras, promesas dan que no se cumplirán, pues juran por lo que no es verdad. Cual plantas fuertes nuestros hijos crezcan, las hijas cual columnas fuertes sean, nuestros graneros llenos siempre estén, rebaños por millares siempre habrá. Líbranos siempre de los enemigos, de asaltos y derrotas libres estemos. Pueblo feliz es el que tiene paz, pueblo feliz y tiene al Señor. Pueblo feliz es el que tiene paz, pueblo feliz y tiene al Señor. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, por este tiempo que nos has dado para adorarte, para alabarte, para bendecir tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque nuestra alma, nuestro espíritu se nutre, se alimenta, se regocija en ti y somos edificados, Padre, por la obra que tú haces en cada uno de nosotros y nuestra mente, nuestro corazón, Señor, nuestro ser, se ve afectado, Señor. Nos sentimos gozo en nuestro corazón por la palabra tuya, por la esperanza que nos das, por la verdad del Evangelio para nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial. Señor, en esta semana que nosotros empezamos ya, lo hacemos en primer lugar adorándote a ti. Y Padre nuestro, encomendamos esta semana en tus manos para que tú nos dirijas, Señor, en lo que hagamos. Y siempre te tengamos a ti presente en todo lo que hacemos, Señor. Oh Padre nuestro, encomendamos nuestras vidas en tus manos, de nuestros seres queridos, nuestros familiares, de hermanos que no están aquí, que no sabemos, Señor, de su fe, de su comunión contigo. Tú les ayudes, les fortalezcas, les animes, les guardes de todo mal, Señor. Y a todos, a cada uno en nuestra individualidad también, nos ayude, Señor, para seguir creciendo en la gracia y el conocimiento tuyo. Padre nuestro, despídenos con tu paz, con tu bendición. Y Señor, que cada cosa que nos permitas tener durante la semana, busquemos siempre tu enseñanza, qué nos quieres decir con lo que nos ocurre en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, porque tu palabra dice, mas a todos los que a Dios ama, todo ayuda para bien. Y los que aman tu nombre, Señor, cada uno de los que estamos aquí, que te amamos a ti, Señor, nos ayudes en cada cosa que hagamos y podamos ver tu mano, Señor, en medio nuestro, y nos ayudes para ser de bendición a los demás. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo, sea con todos vosotros, ahora y siempre. Amén. 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 Hermanos, entonemos el cántico de Simeón, ahora, soberano Señor. Soberano Señor, permite que, conforme a tu palabra, tu siervo vaya en paz, porque
hayan visto mis ojos tu salvación, la cual preparaste en presencia de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Ok. Bien, un saludo para cada uno de ustedes y grato tener a tía Oshi y a Pastor Jeff con nosotros. Amén. No hay hermanos conectados, así creo que por ahí hay hermanos. Entonces, una cordial bienvenida. Hermana Mari. Ahí se ven dos personas. Ah, ya. Yo me gozo. Bueno, estoy medio... ya. El Señor les bendiga y qué bueno, estarán hasta el día 10 de abril y de ahí su retorno a la USA. Qué bueno. Bienvenidos sean, el Señor les bendiga. ¿Y conocen a la hermana María? Sí. No, Ya. no se acuerdan. Cuando ustedes vinieron la vez pasada, ella estaba, creo que no. No creo. Ah, ya, bueno, nuestra hermana María, ella generalmente está conectada y sí, nos acompaña para las actividades. Hay otros hermanos que también deben hacerlo, pero bueno. Ok, ahí está nuestra hermana María. Hermana María, estamos dando la bienvenida a la familia Edgar, nuestro hermano el pastor Jeff y su esposa Susi, hermana de mi esposito. Bendiciones, hermanos. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, ahí está. Sí. Entonces, bien, en el día martes tendremos a las 8 también tenemos nuestra reunión de la prayer, nuestra reunión de oración. El día jueves, hoy día no toca los matrimonios, el próximo jueves, pero no terminamos el capítulo 7 en realidad, casi en la totalidad, pero nos corresponde estudiar el capítulo número 8, de los 8 que son la primera parte. Entonces, para ir tomando la lectura de esto, eso lo hemos pasado en digital también. Búsquelo ahí en la página web, en el WhatsApp, perdón, hemos pasado el texto digital de Timothy Keller sobre el tema del significado del matrimonio. Y entonces nosotros de mediante tendremos, generalmente es domingo, martes, jueves, las reuniones que corresponden, y sigamos orando por nuestros hermanos. Vamos a ver si podemos reiniciar las sesiones en los hogares de otros hermanos también. La mamá de Giacomo era otro lugar que nos reuníamos en Miraflores. ¿Cuadra era? 31, creo, a la altura de la 31 de la avenida Arequipa. Sí. Entonces, en la casa de ella, nuestro hermano Cristian le vimos el domingo antepasado en Los Olivos, y él ya se mudó también. Él ahora está viviendo cerca de la iglesia de Los Olivos. No está en Los Olivos, pero está por ahí. Y Carmen de la Legua. Entonces para él le resultaba muy fácil, es más cerca, congregarse en la iglesia de Los Olivos, y lo va a hacer. Bueno, eso nos dijo ese domingo que estuvimos en la iglesia de Los Olivos. Entonces, oremos por nuestro hermano Cristian, hermana Roxana también. Creo que se avecina el futuro de un pequeño. Joaquín Daniel. Joaquín Daniel. El pequeño Joaquín Daniel Díaz. Díaz Paz. Díaz Paz, sí, yo sabía que se pide era chiquito. Díaz Paz.
¿Para cuándo está pronosticado? No. Junio. Junio. Casi por el cumpleaños de Rox. Ah, ya, bueno. Ok, bueno, ya entonces el próximo mes sigamos orando por nuestra hermana para que el Señor le ayude en todo este estado de embarazo y todo esta recién mayor novedad. Entonces, está esa situación pendiente. Nuestra hermana Lourdes, ¿se acuerdan de la hermana Lourdes? Nuestra hermana Lourdes, ella ahora está en una condición laboral permanente, de lunes a lunes, de sol a sol. De lunes a lunes, ella trabaja todititos los días. Entonces, ella a veces, toma más tiempo del que debe ser, pero nuestra hermana, ella vive ahora por su familia, por, ¿cómo se llama? De la uni para atrás, Comas, bueno, no sé. Sí, creo que es Comas. Comas, ¿no? Y verdaderamente vive en un extremo norte del Perú, de Lima, y trabaja en el cono sur de Lima. Creo que ella sale a las 5:30 de su casa para llegar a las 8 a su trabajo. Es lejísimos, ¿no? Creo que son 30 kilómetros de distancia. Entonces, es muy trajinado para ella. Sebas ya terminó, Andrés, ¿no? Sí, ya terminó los estudios. Sebas ya terminó su arquitectura. Él, claro, ahora ya la idea es, ahora terminó trabajar y apoyar de esta manera para las necesidades como tal. Y oremos por nuestra hermana Lourdes porque tiene una tarea titánica que atender ahora. El Señor le bendiga. Pero la ventaja, digamos, en cierta medida para ella es estar con la familia. Ella vive con su mamá. Y también tiene oportunidad de compartir la palabra en el escasísimo tiempo que tiene. Creo que solamente son los días domingos. Y oremos por nuestra hermana Lourdes para que el Señor le ayude y le fortalezca. Sí. Si hay alguna otra novedad, pasaremos la voz. Tal vez va a ser viable, ojalá sea posible, reiniciar las células en la casa de células de Miraflores, pero vamos a avisar esto oportunamente. No teniendo otro anuncio más que referir, pero no hay ningún cumpleaños cerca, ¿no? Abril. Ya no. Entonces, de esta manera, estamos cordialmente despedidos. Chao, Mari. Chao, hermana Mari. No, nos vamos.